Bienvenidos. Ahora haremos un análisis de casos. Yo traje y voy a mostrar acá dos investigaciones, acciones desarrolladas por profesores. Ustedes ya los conocen, los escucharon en los podcasts de la primera unidad, ¿no es cierto? Conocieron a Eduardo, profesor de castellano, con su investigación para la evaluación auténtica, y conocieron a Luis Mancilla, profesor de música, concertista, con su proceso de investigación-acción. Ahora vamos a ver el caso de Eduardo. Ustedes en el podcast de la primera unidad lo escucharon. Él quiso mejorar las habilidades de comprensión lectora, ¿no es cierto?, asociado a la evaluación auténtica. Aquí van a aprovechar de ver la estructura de su proceso de investigación-acción y la estructura de su tesis. Esto también les puede servir como un modelamiento para prepararse no solo para los trabajos que tienen que hacer ahora en esta asignatura, sino que para lo que podría ser su tesis. El primero se plantea un problema, ¿no es cierto?, lo contextualiza, y el problema siempre se plantea como pregunta, que es la pregunta que yo quiero responderme en mi proceso investigativo. En este caso es cómo mejorar las habilidades de comprensión lectora implementando estrategias de evaluación auténtica. Es la pregunta principal que se hace Eduardo. Por lo tanto, él se plantea el objetivo, que es mejorar las habilidades, ¿no es cierto?, asociadas a la evaluación auténtica. Y él escoge una metodología. Obviamente él se sustenta, tiene como base el paradigma sociocrítico, ¿ya? Un paradigma que busca la transformación de lo social, la transformación de los fenómenos humanos, etc. Y él, su enfoque investigativo, su diseño, como le llaman algunos, el de investigación-acción. Miren los métodos de recolección de información. El diario del investigador es el principal, ¿ya? Él hizo grupos focales con sus estudiantes y documentos personales. Aquí le llamamos documentos personales: los trabajos, los portafolios que les pidió, las pruebas, los cuadernos, etc. Él lo hizo en este colegio que está señalado ahí. El sujeto de estudio era en el curso y el profesor. Aquí, esto vuelvo a relevante. No es que yo voy a probar una metodología con el estudiante, sino que yo también reflexiono sobre mis prácticas. Eso es relevante. Y él hizo un análisis crítico reflexivo de la información. Él hace su marco referencial, que no es el caso ahora. Él buscó antecedentes de investigación-acción, de evaluación, de comprensión lectora y de evaluación auténtica en particular. Él cumple, él aquí presenta la fase, él planificó, ¿ya? Primero en la planificación, acuérdense que está el tema de problematizar, etc. Planifica, actúa, observa, autoobserva y reflexiona. Él hizo varias fases, porque esto lo desarrolló en un semestre. Entonces, cada unidad de su semestre que le tocó trabajar se constituyó en sí mismo una fase. Y esto fue en espiral y cada vez iba increciendo, ¿no es cierto?, la reflexión, etc. Y él tuvo que en ese semestre que hizo, que fue el semestre pasado, él tuvo que trabajar con el viaje del héroe, el Lazarillo de Tormes, el Quijote, debate, ensayos y diarios de lectura. Cada una de estas unidades se constituyó en una fase propiamente tal, ¿ya? Donde él buscó, diseñó un problema general, implementó acciones, se fue observando, se autoobservó, reflexionó, hizo los ajustes y con esos ajustes implementa la segunda fase. Y así va con las siguientes. Él finalmente concluye, ¿no es cierto?, y hace conclusiones, y yo quise colocar esta lámina de su presentación, de su examen de grado, esta lámina, ¿no es cierto? Él concluye a nivel de participantes qué fue lo que aprendieron. Fíjense que para él, más que la evaluación auténtica, él de a poco tuvo que empezar a implementar la evaluación democrática, y eso tuvo más impacto, y él hace toda una reflexión, ¿no es cierto? Habla concluye con respecto a la evaluación auténtica, con la comprensión lectora, qué pasó con la investigación-acción. Él hizo 6 ciclos. Los ciclos pueden ser de semana, pueden ser de meses. Él al final constituyó 6 ciclos en función de unidades. Esas son las temporalidades que puede haber abordado, ¿ya? Y cómo se cumplieron los objetivos. Y finalmente, en este caso, Eduardo termina con proyecciones que son a nivel de escolar, ¿no es cierto? Toman el aprendizaje que se obtuvo a través de esta investigación-acción, se toma como un plan de trabajo para el colegio, ¿ya? Incorporar productos textuales,
y se expande la investigación-acción a otras áreas. En su colegio él la hizo como jefe de la unidad de lenguaje, pero fue como exitoso y empezaron otra unidad a querer implementar acciones de investigación-acción. Ese es el primer caso. El segundo caso es el del profesor Luis Mancilla. El profesor Luis Mancilla no es profesor, él es un concertista en guitarra, pero muy pedagogo, ¿ya? Él tenía, como ustedes lo escucharon en los podcasts, el problema de los estudiantes, ¿ya?, que se dañaban los tendones, ¿no es cierto?, etcétera, con el tema de la práctica musical. Y él tiene otra estructura. Bueno, al final lo que él buscaba era cómo desarrollar que los estudiantes lograran un mayor sentido de la propriocepción, o sea, una sensibilidad mayor a la corporalidad, ¿ya? Entonces, para poder detectar los problemas, poder prevenirlos, ¿ya?, que tenían que ver con el tocar instrumentos en específico. Por lo tanto, él quería contribuir al desarrollo de la propiocepción. Su diseño fue de investigación-acción, él hizo observación participante, él hizo algo interesante, él puso una cámara y grabó sus clases, ¿ya? Y después las analizaba, lo que había pasado lo analizaba con los estudiantes, una clase de guitarra, 3, 4 estudiantes, analizaba con ellos lo que había pasado, pero también lo analizaba con alguien que se llama un par crítico. El par crítico es muy necesario, ya se lo mencioné en la unidad número 1. Una persona con la cual yo puedo conversar, evaluar, una persona que me pueda contrapreguntar, me pueda hacer reflexionar respecto al proceso que estoy llevando. Los sujetos de estudio fueron estudiantes de guitarra, de la asignatura de guitarra, de pedagogía en música. Su campo de estudio fue el pedagógico, ¿ya? Y él hizo análisis de contenido para llevar a cabo el análisis de la información. ¿Cuál análisis de la información? Su diario de investigador. El análisis de las grabaciones en video las transcribió, ¿ya?, y las analizó para ir evaluando cuáles fueron los ajustes que fue haciendo y cuáles fueron los aprendizajes que se realizaron. Entonces este profesor termina y escribe su informe, y en su informe, algo muy relevante, fíjense, él desarrolla las etapas, describe las etapas, ¿no?, describe los registros y hace análisis de las observaciones, y en su informe de tesis y de su investigación-acción hace un análisis importante de las reuniones que tuvo él con su par crítico. Posteriormente es un análisis interpretativo de los resultados de su investigación. Bien, con esto hemos visto rápidamente 2 casos, ¿no es cierto? Y ya ustedes conocieron su relato en la unidad 1. Ahora continuamos con esto y en la unidad 3 vamos a cerrar con la estructura al respecto.